Culiacán, Sinaloa. 5 de enero de 2023. Primeras horas de la mañana. El gobierno mexicano acababa de capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo, líder del cártel de Sinaloa, uno de los hombres más buscados del hemisferio occidental. Pero algo salió mal. O dependiendo de cómo lo mires, algo salió exactamente como siempre sale en Sinaloa. En cuestión de horas, sicarios bloquearon las salidas de la ciudad. Quemaron vehículos, atacaron instalaciones militares, y mientras el ejército cedía y liberaba a Ovidio en un acuerdo de facto, en las calles de Culiacán pasó algo que ningún modelo racional de comportamiento político sabe explicar. La gente celebró. No celebró en secreto, no celebró con resignación. Celebró como se celebra un gol en tiempo de descuento, con júbilo genuino, colectivo, espontáneo. ¿Cómo llega una ciudad entera a ese punto? Para entender esa celebración, necesitamos abandonar el juicio moral por un momento. No para justificar nada, sino porque el juicio moral es exactamente lo que nos impide comprender el fenómeno. Sinaloa no es un lugar donde el crimen organizado llegó a destruir algo que funcionaba. Es un lugar donde el Estado nunca terminó de construir lo que prometió. Las clínicas con personal insuficiente, las escuelas sin maestros, los empleos que no alcanzaron para la demografía que creció más rápido de lo que cualquier plan de desarrollo anticipó. En ese vacío, el cártel de Sinaloa no solo llenó un espacio económico, llenó un espacio simbólico. Se convirtió en el actor que sí llegaba, que sí pagaba, que sí castigaba a quien robaba en el barrio equivocado. Y durante décadas, literalmente décadas, las familias de Culiacán aprendieron a vivir con esa realidad, no como excepción, como norma. Lo que vimos el 5 de enero de 2023 no fue irracionalidad. Fue la expresión pública de una psicología que se formó lentamente, durante generaciones, en respuesta a condiciones muy concretas. Para entender por qué Culiacán celebró en 2023, tenemos que viajar 30 años atrás y 4.000 kilómetros al sureste. Medellín, Colombia, 1989. Pablo Escobar está en la cima de un poder que ningún estado latinoamericano había visto desde los señores de la guerra del siglo XIX. El cartel de Medellín tiene más dinero que el presupuesto de defensa de muchos países de la región. Y en los barrios populares de las comunas, en Aranjuez, en Manrique, en La Candelaria, hay algo que se parece alarmantemente a lo que veremos en Culiacán 3 décadas después. Lealtad popular, genuina. No comprada con miedo, sino construida con tiempo, con servicios, con narrativa. ¿Por qué dos ciudades tan distintas, en dos épocas tan distintas, producen el mismo resultado psicológico? Esa es la pregunta que vamos a responder. Y la respuesta, como siempre en la psicología del comportamiento, es más incómoda de lo que cualquier titular de prensa sugiere. El psicólogo Albert Bandura introdujo en 1990 un concepto que cambió cómo entendemos la conducta moral en contextos de violencia sistémica. Lo llamó desvinculación moral, moral disengagement en inglés, y describe el proceso por el cual los seres humanos normales son capaces de participar en o tolerar comportamientos que en otras circunstancias considerarían completamente inaceptables. El mecanismo no es la maldad, es la adaptación. El cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria para redefinir qué es normal basándose en la frecuencia de lo que experimenta. Si durante tu infancia escuchas disparos 3 noches a la semana, tu sistema nervioso eventualmente deja de registrarlos como emergencia. Si durante tu adolescencia ves que el joven del barrio que trabaja para el cartel conduce un carro último modelo y manda dinero a su madre, tu corteza prefrontal empieza a reorganizar su mapa de qué comportamientos producen qué resultados. Esto no es debilidad moral, es neurología. Es la misma plasticidad cerebral que permite que un niño aprenda a leer, también aprende, en contextos de criminalidad normalizada, a redefinir quién es el enemigo y quién es el aliado. En Medellín de los 80s, este proceso ocurrió a velocidad acelerada. En el lapso de una sola generación, los habitantes de las comunas pasaron por todas las etapas del modelo de Bandura. Primero, justificación moral.
El cartel no roba de nosotros, roba de los ricos, del Estado, de los gringos. La narrativa del Robin Hood latinoamericano tiene raíces muy concretas en políticas específicas que hacía el cartel. Construyó casas, financió canchas de fútbol, organizó fiestas de Navidad. No era filantropía, era inversión en legitimidad social, y funcionó. Segundo, difusión de responsabilidad. En una comunidad donde todos participan del ecosistema económico del cartel, directa o indirectamente, porque el cartel paga a los mototaxistas, a las vendedoras de comida, a los maestros que reciben sobornos por mirar hacia otro lado, la responsabilidad individual se diluye hasta volverse invisible. ¿Quién puede juzgar a quién cuando todos estamos dentro del sistema? Tercero, y esto es lo más importante, la gradualidad. Bandura documentó que las personas raramente hacen grandes saltos morales, pero sí hacen miles de pequeños pasos, cada uno apenas perceptible, que acumulados producen un desplazamiento radical. Medellín no se despertó un día y decidió amar a Pablo Escobar. Llegó ahí de a poco, escena por escena, año por año. Lo que los datos de Medellín muestran, y que los análisis políticos tradicionales no saben qué hacer con eso, es que la aprobación popular al cartel no disminuyó con la violencia. En varios períodos documentados, coexistió con ella. ¿Por qué? Porque el sesgo de normalización no solo desensibiliza, también reasigna la atribución de culpa. Cuando vives décadas en un ecosistema donde el Estado es el actor que falla, que miente, que promete y no cumple, y el cartel es el actor que llega, que paga, que tiene códigos de conducta comprensibles aunque brutales, tu cerebro empieza a procesar las amenazas de manera invertida. El hombre armado que conoces, que respeta las reglas del barrio, que castigó al ladrón que te robó la semana pasada, se convierte psicológicamente en fuente de seguridad. El Estado que prometió escuelas y llegó con redadas, se convierte en fuente de amenaza. Esta inversión no es locura. Es una respuesta racional a información real, procesada por un cerebro que aprendió, con razón, a no confiar en las instituciones formales. En Culiacán 2023, cuando la gente salió a celebrar la liberación de Ovidio, estaba expresando exactamente esa psicología. No estaba celebrando el crimen, estaba celebrando que su actor de confianza había vencido al actor que históricamente los ha fallado. La teoría de la privación relativa, desarrollada por el sociólogo Walter Runciman en los años 60 y refinada por décadas de investigación posterior, propone algo contraintuitivo. La pobreza absoluta raramente produce radicalización política o lealtad a actores alternativos al Estado. Lo que produce esa lealtad alternativa es la brecha entre lo que una comunidad espera y lo que recibe. Y esa brecha, en el México y la Colombia de las últimas 4 décadas, ha sido calculada con precisión casi quirúrgica por los cárteles. El cártel de Sinaloa no opera en los barrios más pobres de México. Opera en los barrios donde la gente tiene suficiente para comparar, donde puede ver la televisión que le dice que debería tener acceso a salud, a educación, a seguridad, a empleo formal, y donde el Estado sistemáticamente ha fallado en entregar esas promesas. En ese espacio de frustración entre expectativa y realidad, el cartel construye su oferta. Y esa oferta no es solo dinero, es la ilusión de un contrato social alternativo. Lo que los analistas llaman Estado paralelo no es una figura retórica, es una arquitectura social funcional con componentes muy específicos que han sido documentados con rigor académico en múltiples estudios sobre México y Colombia. Primero, servicios directos, empleo. El cartel es frecuentemente el empleador más grande de regiones enteras. Seguridad local, con sus propios códigos de conducta, propios juicios y propias sanciones. Infraestructura. Canchas, calles, conexiones eléctricas ilegales pero funcionales, y en algunos casos documentados, acceso a medicamentos, a médicos y a cuidado de adultos mayores. Segundo, simbolismo y narrativa. Aquí es donde entra Jesús Malverde, el santo de los narcos, cuya capilla en Culiacán recibe más visitas anuales que muchas iglesias oficiales de la ciudad.
Malverde no es reconocido por la Iglesia Católica, pero funciona psicológicamente como lo que los antropólogos llaman un símbolo de identidad grupal, una narrativa que convierte la participación en el ecosistema del cartel en algo que tiene coherencia moral, incluso espiritual. Tercero, justicia alternativa. En comunidades donde el Estado de Derecho es percibido como injusto, lento o corrupto, el cartel ofrece resolución rápida y predecible de conflictos. Brutal, sí, pero predecible. Y en la psicología de la incertidumbre, la predictibilidad, incluso cuando viene de una fuente violenta, tiene un valor enorme. Aquí es donde el caso colombiano se vuelve fundamental, no como ejemplo de éxito fácil, sino como evidencia de que el ciclo puede romperse y de qué se necesita para que eso suceda. En 1993, cuando Pablo Escobar murió en el techo de una casa en Medellín, nadie esperaba que Medellín se convirtiera en, décadas después, un caso de estudio internacional en transformación urbana. La violencia no terminó con Escobar. Se fragmentó. Las milicias, los paramilitares, los carteles sucesores llenaron el vacío. Pero algo empezó a cambiar, y ese algo no fue solo policial ni solo militar. Fue la introducción deliberada de una apuesta alternativa por el contrato social. El programa de paz y reconciliación del alcalde Sergio Fajardo, a partir de 2004, no prometió seguridad primero. Prometió presencia. Bibliotecas en las comunas. Cables aéreos que conectaron los barrios más isolados con el centro de la ciudad. Urbanismo diseñado explícitamente para decir: ustedes son parte de Medellín, no la parte que preferimos ignorar. La inversión psicológica de esa señal tardó años en producir efectos, pero los produjo. La comparación entre Medellín y Culiacán no es justa en muchos sentidos. Son países distintos, con sistemas políticos distintos, con historias distintas. Pero la comparación es iluminadora precisamente porque nos permite aislar la variable psicológica. Medellín tuvo algo que Culiacán no ha tenido: un momento de ruptura seguido de una apuesta sostenida por construir un contrato social alternativo creíble. No fue perfecto, no fue rápido, y tampoco fue completo. Medellín sigue teniendo problemas serios de violencia y criminalidad, pero el sesgo de normalización, una vez establecido, no se rompe con retórica. Se rompe con experiencia repetida que contradice la narrativa anterior. Cuando los habitantes de las comunas de Medellín vieron las obras del Metrocable llegar a su barrio, físicamente, tangiblemente, en acero y concreto, su cerebro recibió información nueva. El Estado puede llegar. El Estado puede cumplir. El Estado puede ser el actor que sí aparece. Esa información no borró décadas de narrativa contraria de la noche a la mañana, pero comenzó a competir con ella. Lo que distingue el caso colombiano, imperfecto, incompleto, pero real, es que la intervención no apuntó al comportamiento, apuntó a la narrativa subyacente. Los programas de Fajardo no decían «dejen de confiar en el cartel». Decían, con hechos concretos y repetidos, «aquí hay una alternativa que funciona». Y los cerebros que habían aprendido a desvincularse moralmente de la violencia cartelaria, esos mismos cerebros plásticos, adaptativos, empezaron a aprender algo nuevo. En Culiacán, esa apuesta no ha ocurrido. Las intervenciones han sido principalmente de fuerza, operativos militares, capturas espectaculares, acuerdos que se revierten. Sin la contraparte de presencia estatal sostenida que construya una narrativa alternativa creíble, el ciclo no tiene por qué romperse. Y aquí radica el error más costoso del análisis político convencional: tratar la lealtad popular al crimen organizado como un problema de orden público cuando es fundamentalmente un problema de psicología social. No se combate con más fuerza. Se desplaza con más presencia legítima, más constante, más creíble. Volvamos a Culiacán, a las celebraciones del 5 de enero de 2023. Ahora que entendemos el mecanismo, la pregunta ya no es cómo es posible que la gente celebre a un capo. La pregunta correcta es, ¿qué condiciones tendrían que cambiar para que esa misma gente tenga razones concretas para no hacerlo? La psicóloga
Psicología del comportamiento tiene un nombre preciso para lo que le ocurre a comunidades enteras que viven durante generaciones en ecosistemas de criminalidad normalizada. Se llama sesgo de normalización y describe la tendencia del cerebro humano a recalibrar su línea de base moral basándose en la experiencia repetida, independientemente de si esa experiencia es objetivamente dañina o benéfica. El sesgo de normalización no es una debilidad de las personas de Culiacán o de Medellín en los 80s. Es una característica universal de la cognición humana. Le ocurriría a cualquier comunidad expuesta a las mismas condiciones durante el mismo tiempo. Lo que esto significa para la política pública es incómodo pero claro. La única intervención que produce resultados sostenidos no es militar ni policial, aunque ambas puedan ser necesarias, sino la construcción paciente, sostenida e improbablemente costosa de un Estado que llegue antes que el crimen, que se quede más tiempo que el crimen, y que cumpla lo que el crimen solo promete. Medellín no resolvió su problema, pero demostró que el ciclo puede interrumpirse, y esa demostración tiene un valor psicológico propio, la prueba social de que otro futuro es posible. El sesgo de normalización construyó el problema. Solo su inverso, la experiencia repetida de un estado funcional, puede comenzar a deshacerlo. Fin del acto 4. Concepto central: el sesgo de normalización, normalization bias.